Bang, o debería decir Big Bang. El Big Bang. Entonces, después del Big Bang, el universo se asemeja a una sopa caliente de protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones empezaron a combinarse y a formar primero átomos ionizados de hidrógeno y más adelante algo de helio. Estos átomos ionizados de helio e hidrógeno atrajeron electrones, convirtiéndose en átomos neutros. Como resultado, la luz pudo viajar libremente por primera vez, ya que no se dispersaba en electrones libres. ¿Qué significa esto? El universo ya no estaba oscuro. Al mismo tiempo, aún faltaban algunos cientos de millones de años después del Big Bang para que las primeras fuentes de luz comenzaran a aparecer. Ahí es cuando la época oscura cósmica llegó a su fin. No sabemos con certeza cómo fue la primera luz de este universo o cómo se formaron las primeras estrellas. Afortunadamente, contamos con el telescopio espacial James Webb para ayudarnos a encontrar las respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué se trata de un telescopio infrarrojo y por qué es importante? Vamos a descubrirlo. Imagina una estrella. Es una estrella muy antigua, tal vez la primera en el universo. Su luz sale hace 13.600 millones de años y se embarca en un viaje increíble a través del espacio y el tiempo. Necesita llegar a nuestros telescopios. Para cuando nos alcanza, su color o longitud de onda se desplaza hacia el rojo. Eso es algo que llamamos corrimiento al rojo. Esto sucede porque cuando hablamos de objetos muy lejanos, la teoría de la relatividad general de Einstein entra en juego. De acuerdo con ella, la expansión del universo también significa que el espacio entre los objetos se estira, lo que hace que se alejen unos de otros. Pero eso no es todo. La luz también se estira, lo que la desplaza hacia longitudes de onda más largas. Eventualmente, esta luz nos llega como infrarroja. En otras palabras, el corrimiento al rojo significa que la luz originalmente emitida por las primeras estrellas o galaxias, como luz ultravioleta o visible, se desplaza hacia longitudes de onda más rojas para cuando logramos verla aquí y ahora. Para los objetos más lejanos con un corrimiento al rojo muy alto, ese mínimo de luz visible se desplaza hacia la parte del espectro electromagnético correspondiente al infrarrojo cercano y medio. Por eso, para observar esos objetos espaciales, necesitamos un telescopio súper potente. Y si hablamos del James Webb, este puede ver hasta unos 100.250 millones de años después del Big Bang, lo cual es increíblemente asombroso. Y si hablamos del James Webb, este puede ver hasta unos 100 millones a 250 millones de años después del Big Bang, lo cual es increíblemente asombroso. Entonces, al observar el universo en la longitud de onda infrarroja, el James Webb nos permite ver cosas que ningún otro telescopio ha mostrado antes. Todo esto se debe a que la luz demora en viajar desde allí hasta nosotros. Así, cuanto más lejos miramos, más nos adentramos en el pasado. Para encontrar las primeras galaxias, James Webb va a realizar un sondeo ultra profundo en el infrarrojo cercano del universo. Luego complementará con otros métodos de investigación. Ahora, como recordarás, el gas entre estrellas y galaxias en el universo temprano era opaco, y la luz estelar energética no podía penetrarlo. Pero luego, aproximadamente 1.000 millones de años después del Big Bang, se volvió completamente transparente de repente. ¿Por qué? El telescopio James Webb podría haber encontrado la razón. En un momento del pasado, las primeras estrellas de las galaxias emitieron suficiente luz para ionizar y calentar el gas a su alrededor. Esto ayudó a despejar la vista durante cientos de millones de años. Los conocimientos más recientes que obtuvieron los científicos fueron sobre un período llamado Era de la Reionización. Fue entonces cuando el universo experimentó cambios dramáticos. Después del Big Bang, el gas en el universo era increíblemente caliente y denso. Pasaron cientos de millones de años y se enfrió. Pero luego ocurrió algo desconcertante.
Fue como si el universo apretara el botón de repetir y el gas se ionizó y calentó de nuevo. Esto pudo haber ocurrido debido a la formación de las primeras estrellas. Después de eso, millones de años después, esta mezcla se volvió transparente. Durante mucho tiempo, los investigadores estuvieron esperando a encontrar evidencia definitiva que pudiera explicar estos cambios. Ahora, el telescopio finalmente ha mostrado que esas regiones transparentes están ubicadas alrededor de galaxias. Los astrónomos han observado que estas galaxias reionizan el gas que las rodea. Aún mejor, han logrado medir el tamaño de estas regiones transparentes. Son gigantescas en comparación con las galaxias mismas. Imagina un globo aerostático y ahora un guisante flotando dentro. Exacto. ¿Y adivina qué? Estas pequeñas galaxias impulsaron todo el proceso de reionización, ya que despejaron enormes regiones de espacio a su alrededor. Estas burbujas transparentes siguieron creciendo hasta fusionarse y causar que todo el universo se volviera transparente. El equipo de investigación decidió enfocarse en un periodo antes del final de la era de la reionización. En ese momento el universo no era del todo opaco, pero tampoco completamente claro. Era un mosaico de regiones de gas de diferentes estados. Para descubrir este interesante dato, los astrónomos dirigieron el telescopio James Webb hacia un cuásar, un objeto espacial increíblemente brillante. Actuó como una linterna gigantesca, viajando hacia nosotros a través de diferentes regiones de gas. Ya fuera absorbido por las áreas casi opacas o se moviera libremente por las zonas donde el gas era transparente. Los científicos entonces utilizaron el telescopio Webb para examinar las galaxias en esa región del espacio. Descubrieron que éstas generalmente estaban rodeadas por regiones transparentes con un radio de aproximadamente 2 millones de años luz. En comparación, el área que las galaxias despejaron era casi la misma distancia que el espacio entre nuestra galaxia de origen, la Vía Láctea, y nuestro vecino más cercano. La galaxia de Andrómeda y el telescopio fue testigo de cómo esas galaxias despejaban el espacio a su alrededor. Fue el fin de la era de la reionización. Hasta entonces, nadie tenía evidencia de lo que había causado la reionización. El equipo planea sumergirse en la investigación de otras galaxias en 5 campos adicionales. Los resultados del telescopio Webb del primer campo han sido increíblemente claros, y aunque los astrónomos esperaban identificar algunas docenas de galaxias existentes durante la era de la reionización, en realidad lograron detectar 117. Ahora hablemos un poco sobre el protagonista del programa de hoy. El telescopio espacial James Webb. Es una pieza de equipo absolutamente impresionante, que es aproximadamente 100 veces más poderoso que el telescopio espacial Hubble. Y este último ha observado lugares que están a 13,4 mil millones de años luz de distancia. El telescopio James Webb también es bastante costoso, por decirlo suavemente. A pesar de que originalmente se estimaba que su costo sería de solo entre 1 y 3,5 mil millones de dólares, todo el proceso de desarrollo costó alrededor de 10 mil millones de dólares. En comparación, a la NASA le costó 4,7 mil millones de dólares construir y lanzar el telescopio Hubble, y se gastó otro 1,1 mil millones de dólares más para arreglarlo en órbita. A pesar de que el telescopio espacial James Webb en sí mismo tiene 3 pisos de altura y el tamaño de una cancha de tenis, sus espejos son los más ligeros entre los más grandes telescopios de todos los tiempos. Durante el proceso de fabricación, experimentaron una reducción de peso del 92%. Cuando los miras, los espejos del telescopio parecen ser de oro, pero en realidad están hechos de berilio. Este es un metal de color gris acero, liviano y quebradizo. Se aplica un recubrimiento de oro a cada espejo, eso es cierto. Sin embargo, no pueden producirse completamente de oro, ya que este material precioso tiende a expandirse y contraerse incluso con pequeños cambios de temperatura.
Entonces la cantidad total de oro en el telescopio espacial James Webb es menos de 60 gramos, lo que equivale a un trozo de oro del tamaño de una pelota de golf. Y las placas de oro que cubren el espejo son de menos de 1000 átomos de espesor. En cuanto a las capacidades del telescopio, podría ver claramente una moneda de $1 desde 38 kilómetros de distancia y un balón de fútbol desde 547 kilómetros. El lado del telescopio del James Webb se está enfriando y su temperatura no supera los menos 223 grados Celsius. Eso es lo suficientemente frío como para licuar el nitrógeno. Un enorme escudo solar de 5 capas rodea el telescopio y refleja la mayor cantidad posible de luz, lo que permite que se mantenga fresco.